Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Técnicas, carrera de Ingeniería Civil. El grupo está integrado por Alvarado Parrales Angélica, Caro Medranda Simón, Ceballos Belis Rodi, Joespin Luis, Costales Congacha Jennifer, León Holguín Edison, Moreira Ibarra Emerson y Villacrece Suárez Brian. Somos estudiantes del sexto semestre 3. Nuestra asignatura es hormigón. El docente es el ingeniero Byron Vázquez Campuzano. El tema análisis de carga de diseño, normas NEC 15. Se ha subdividido en diferentes temas. Bases de diseño, combinación de cargas, factores de reducción de resistencia, cargas permanentes, cargas variables, cargas occidentales y cargas sísmicas. Vamos a hablar de las bases del diseño para lograr un proyecto estructural exitoso. Pues en el campo de la ingeniería civil, el diseño estructural es un proceso fundamental para garantizar la seguridad y estabilidad de cualquier construcción. Para lograr un proyecto exitoso, pues es necesario seguir una secuencia de etapas o pasos a desarrollar. En estos pasos tenemos la planificación, permisos de preparación del sitio, construcción, lo que son las cimentaciones, construcción de superestructuras, lista de punzones, periodos de garantía en la construcción. Hablar de planificación de una construcción de un edificio implica pasos importantes como el desarrollo de una planificación, un plan de trabajo, análisis de finanzas, selección de equipo de construcción, y una vez que se elige este sitio, pues donde se va a hacer el proyecto, se destina a construir y se toma en cuenta la experiencia también de los ingenieros. Por ello hay que tener las garantías apropiadas para desarrollar el proyecto. Entre los pasos que se da para un buen diseño de construcción tenemos la planificación, donde este se subdivide en el desarrollo de un plan de construcción, un análisis de finanzas y la selección de equipo de construcción. La investigación de requisitos, pues este se da después de preparar el diseño de la edificación de construcción, donde se va a desarrollar según las normativas que necesita este proyecto. La investigación de requisitos se subdivide en diferentes subtemas como análisis, especificaciones, validación, planeación y extracción. En análisis, pues necesitamos la clasificación de requerimientos, modelos conceptuales, acta de requerimientos. En especificaciones, pues se tiene que tener requerimientos de funcionales, requerimientos no funcionales. La validación, el informe de revisión, certificación de requerimientos. En la planeación, pues tenemos estimación de tiempo, plan de trabajo, estrategias, cronogramas, y en extracción el listado de fuentes formales consolidados de requerimientos. No sin antes mencionar que varios de estos requisitos pues se hace según el lugar y dependiendo de las autoridades y a quien competan clasificar o calificar dicho proyecto. El análisis financiero es la metodología que permite no solo evaluar la situación financiera actual de una persona o de una empresa, el manejo de recursos financieros y la efectividad del manejo, sino también que nos permite identificar los retos y oportunidades a futuro. Bueno, yo les voy a hablar sobre las combinaciones de cargas según el diseño en la norma NEC 15. Lo primero que debemos saber sobre las normas NEC 15, que son las normas para la construcción de estructuras en concreto. Estas proporcionan directrices cruciales para el diseño de estructuras de concreto, asegurando su seguridad, resistencia y durabilidad.
Uno de los aspectos fundamentales del diseño estructural es la combinación de cargas, que se refiere a cómo se deben considerar y combinar diferentes tipos de cargas al diseñar una estructura y garantizar que sea capaz de soportar todas las condiciones de cargas posibles durante su vida útil. Algo muy importante que debemos saber, pues, que existen tipos de cargas que actúan sobre la estructura que vamos a construir. Bueno, en este caso, pues tenemos dos tipos de cargas, que son las cargas de servicio y las cargas de resistencias. Podemos decir de las cargas de servicio que estas cargas son aquellas que una estructura experimenta durante su uso normal. Pueden incluir cargas de ocupación, como el peso de las personas, de los muebles, de las cargas de viento, carga sísmica, carga de temperatura y otras cargas ambientales. Estas cargas funcionan en sí con su carga muerta. Por otro lado, tenemos la carga de resistencia. Estas son las cargas que una estructura debe ser capaz de resistir sin sufrir fallas o daños o colapsos, incluyendo el peso de su propia estructura, cargas de ocupación máxima, cargas de nieve, cargas de viento máximo, probables, entre otras. Y también les voy a hablar sobre un poco sobre las normas ASTOS. Bueno, ¿qué podemos decir de las normas ASTOS? Pues primero que debemos saber que es una Asociación Americana de Funciones de Carreteras Estatales y Transporte. Es un conjunto de estándares especificados en utilizar un diseño, construcción y mantenimiento de carreras. ¿Para qué? Para un sistema de transporte que se utiliza en América del Norte, donde fue su origen. Se dicen proyectos de carretera, investigación y desarrollo, transporte urbano, gestión de emergencia y puentes y estructuras y demás. A continuación, pues se le va a hablar sobre un poco más sobre las cargas que les acabé de mencionar. Factores de reducción de resistencia. La resistencia puede reducirse por varios factores, como la calidad de los materiales utilizados, la proporción de agua en la mezcla, el proceso de mezclado y vertido, las condiciones de curado, la temperatura ambiente y exposición a agentes químicos o ambientales adversos, entre otros. Las principales causas de la reducción de resistencia al hormigón incluye mala calidad de los materiales. Utilizar agregados de baja calidad o cemento contaminado puede comprometer la resistencia final del hormigón. Proporción inadecuada de agua. Un exceso de agua en la mezcla puede debilitar la estructura del hormigón disminuyendo su resistencia. Una mala compactación. Una mala compactación inadecuada durante el proceso de vertido puede dejar bolsas de aire en el hormigón, lo que afecta negativamente su resistencia. Un curado insuficiente. Un curado inadecuado, ya sea por tiempo insuficiente o condiciones ambientales desfavorables, puede resultar en una menor resistencia del hormigón. Fallas en el proceso de mezclado. Una mezcla incorrecta de los materiales o procesos de mezclado deficientes pueden afectar a la homogeneidad y la resistencia del hormigón. Exposición a agentes agresivos. La exposición a sustancias químicas corrosivas como sulfatos o cloruros o a condiciones ambientales extremas como ciclos de congelación y descongelación puede debilitar el hormigón con el tiempo. Defectos en el diseño estructural. Un diseño estructural deficiente como secciones delgadas o áreas de concentración de tensiones pueden aumentar la posibilidad de falla y reducir la resistencia del hormigón. Buenos días. Mi tema a exponer es carga muerta, o también considerado peso de los materiales. Cuando hablamos de carga muerta, nos referimos al peso de todos los elementos de la propia estructura. Estos elementos pueden ser estructurales o no estructurales, pero no hay que olvidar que son parte permanente de la construcción. Es decir, que a diferencia de la carga viva, estos no se deben a la ocupación y uso de la estructura. Algunos elementos de la carga muerta pueden ser revestimientos, escaleras, techos, pisos, etc., así como podemos ver en la siguiente figura. A continuación vamos a mostrar diferentes tablas con algunos de los materiales más utilizados y sus precios. Como podemos ver, estos materiales se dividen en diferentes facciones, como pueden ser rocas,
piedras artificiales, materiales granulares, morteros, metales, materiales diversos, y tienen sus elementos secundarios como son contrapisos y recubrimientos, cielos rasos y cubiertas. Estos pesos unitarios están dados en kilonewton sobre metros cúbicos. Más a detalle vamos a ver las tablas, vamos a dejar un link acá abajo en la descripción para que puedan acceder a ella, o también pueden pausar el video. Se puede decir que en conclusión, realmente no existe ninguna diferencia fáctica entre carga viva y carga muerta, porque ambas forman parte de la carga real que soporta una estructura. Sin embargo, esta diferenciación tiene fines pragmáticos, es decir, es más sencillo realizar cálculos diferentes y de esta manera se reducen los errores, los cálculos son más precisos y en consecuencia son más seguros. Gracias. A continuación mi compañero. Muy buenas a todos. Mi nombre es Luis Choes y le vengo a hablar de cargas permanentes, especialmente cargas geológicas. Las cargas geológicas dentro de la NET 15 se refieren a los efectos y condiciones del suelo y el terreno que deben ser considerados en el diseño estructural. Estas cargas geológicas pueden incluir los siguientes temas. Cargar debidas a la presión de los suelos, la presión ejercida por el peso del suelo sobre las estructuras subterráneas como sótanos y muros de contención y túneles. Cargas por deslizamiento de tierra, riesgo asociado en el movimiento de las masas de tierra en laderas y taludes, que pueden ejercer fuerzas adicionales sobre las estructuras. Cargas por expansión y contracción del suelo, los cambios volumétricos en los suelos expansivos debido a la variación en el contenido de humedad puede causar movimientos y presiones adicionales sobre las cimentaciones. Cargas por asentamientos diferenciales. Diferentes tasas de asentamientos en diversas partes de una estructura causadas por variaciones en la compresibilidad del suelo que pueden inducir tensiones adicionales en la estructura. Cargas por sismos. Las fuerzas generadas por movimientos sísmicos del terreno que incluyen no solo los efectos horizontales y verticales, sino también posibles liquefacciones del suelo y deslizamientos inducidos por sismos. Como se puede ver en la imagen de que las placas tectónicas chocan produciendo un sismo. Cargas por presión hidrostática. La presión ejercida por el agua subterránea sobre estructuras subterráneas que pueden variar con el nivel freático. Cargas por suelos blandos y comprensibles. La presencia de suelos de baja capacidad portante que pueden requerir cimentaciones especiales o tratamientos de mejoramiento del suelo. Cargas por cavernas o huecos subterráneos. La existencia de cavidades naturales o artificiales bajo la estructura que pueden causar hundimientos o colapsos como se puede apreciar en la segunda imagen. Conclusión. La NET 15 proporciona lineamientos y metodologías para evaluar estas cargas y diseñar estructuras capaces de resistirlas adecuadamente. Estas consideraciones son cruciales para asegurar la estabilidad y durabilidad de las edificaciones en diversas condiciones geológicas y geotécnicas presentes en el Ecuador. Muchas gracias. Cargas climáticas. Las cargas climáticas se dan en base al clima según las normas NEC 15. Se clasifican en cargas por viento y cargas de granizo. Las cargas por viento son las cargas aerodinámicas generadas por la presión y succión del flujo del viento alrededor de la estructura, incluyendo ráfagas, turbulencias y arrastres. Las cargas de viento influyen en la dirección, el pandeo de la estructura. Las cargas de viento se clasifican en velocidad de viento, presión del viento, la cual nos facilita una fórmula donde la velocidad corregida del viento va a ser igual a la velocidad instantánea máxima del viento por el coeficiente de corrección. La velocidad del viento depende de las características topográficas. ¿Qué queremos decir por características topográficas? Se divide en tres categorías. En la categoría A va a ser sin obstrucción, categoría B obstrucción baja y la categoría C que viene a ser las zonas edificadas. En el caso de la presión del viento, la fachada es la que resiste la presión ejercida por el mismo. Para evaluar la resistencia del viento se define una presión de cálculo, donde la presión de cálculo va a ser igual a la densidad del aire por la velocidad corregida del viento elevado al cuadrado por el coeficiente de entorno y por el coeficiente de forma. La densidad
velocidad, en este caso ya nos da las normas NEC, que vendría a ser 1,25 kilogramos sobre metros cúbicos. En este caso, podemos obtener el valor del coeficiente de forma según la dirección del viento, que tenemos dos, que va a ser barlovento y sotavento. En este caso, el barlovento va a ser la dirección en la que va a llegar el viento y el sotavento va a ser el lado opuesto donde sopla el viento. El signo variará según será positivo si es que indica presión y será negativo si es que indica absorción. Cargas de granizo. Estas cargas pueden comprometer a la estabilidad de la edificación, ya que imponen una presión adicional. Estas cargas, también conocidas con el símbolo de S, se determinará utilizando la siguiente fórmula, donde el peso específico ya nos da establecido las normas NEC, que viene a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura de acumulación en metros. Como podemos observar en la imagen, tenemos cómo va a ser ejercida la presión. En conclusión, podemos decir que tanto las cargas de viento como las cargas de granizo pueden afectar a la estructura si no está considerada en el diseño y el análisis estructural de la misma, ya que las cargas del viento causan una presión y succión en el flujo del aire, y las cargas de granizo particularmente en regiones elevadas, como en este caso en la sierra, vendría a ser una presión adicional a la estructura. Muy buenos días. El tema que voy a hablar es de cargas accidentales. En definición tenemos que las cargas accidentales son aquellas que pueden aparecer en algún momento causando la aplicación de fuerzas y esfuerzo en alguna estructura, como son el viento, el sismo y lluvia, entre otros. En la parte fundamental del diseño de estructura es el análisis de cargas, ya que este tipo de acciones pueden afectar elementos responsables de la capacidad de una carga, como en edificaciones, que esto puede llevar a una falla. Entre los fenómenos naturales que pueden afectar en una construcción son fenómenos geológicos, como hemos dicho, el sismo, volcanes, deslizamientos y hundimientos. Tenemos también lo que es hidrometeorológicos, que son huracanes, lluvia y desborde e inundaciones. Los tipos de cargas accidentales tenemos tres tipos de cargas, como es carga de impacto, carga explosiva y cargas climáticas. En carga de impacto tenemos choques, colisiones y caídas de objetos. En carga explosiva tenemos explosiones, incendios y presiones repentinas. En cargas climáticas tenemos viento, sismo, inundaciones y deslizamientos.